Mientras jugamos a Stock Car Racing, te contaré una historia que, a mí en particular cuando la escuché, me dejó bastante pensativo y me dejó sintiendo algo de intriga, y para qué negarlo, con un poco de miedo. La carretera infinita. Imagina que estás frente al volante, con el rugido del motor vibrando en tus manos. Las luces del circuito brillan como estrellas artificiales en una noche eterna. Pero pronto, esa sensación de control se desvanecerá. Esta no será una carrera cualquiera. Estás a punto de entrar a la carretera infinita, un lugar donde las reglas del mundo desaparecen y la realidad se retuerce en espirales imposibles. Cuenta la leyenda que existe una carretera oculta, un circuito olvidado por los mapas y los GPS. Algunos dicen que aparece solo para aquellos obsesionados con la velocidad, para quienes el límite es solo una barrera a romper. Esta carretera no tiene final, y aquellos que entran en ella nunca vuelven a ser los mismos. Nuestro protagonista, Daniel, era un joven piloto con un talento nato para las carreras y un alma inquieta. Siempre buscaba desafíos, algo más allá de la competencia ordinaria. Una noche, mientras exploraba foros de corredores clandestinos, encontró un mensaje encriptado. ¿Te atreves a correr donde nadie ha ganado? Una sola entrada, un solo destino. El mensaje incluía coordenadas que lo llevaron a un desierto olvidado, donde el viento aullaba como lamentos de almas atrapadas. Allí encontró una vieja entrada, un arco de piedra negra con inscripciones en un idioma que no podía entender. Al cruzarlo, todo cambió. La carretera parecía normal al principio, un asfalto negro, liso, con marcas que reflejaban el brillo de sus faros. Pero pronto, Daniel notó que los espejos retrovisores mostraban algo extraño. No veía el camino detrás, sino sombras, formas humanoides que lo seguían de cerca. Cada vez que giraba para mirar directamente, no había nada, pero las sombras en los espejos parecían acercarse más con cada kilómetro. Intentó acelerar para dejarlas atrás, pero el velocímetro no subía. Sin importar cuánto presionara el pedal, estaba atrapado a una velocidad constante. La radio del auto, que había estado en silencio, empezó a emitir una interferencia. Entre los crujidos estáticos, una voz débil susurró: «No mires atrás. Sigue adelante, si quieres salir». Después de lo que parecieron horas, la carretera cambió. Una niebla espesa envolvió el camino, haciendo casi imposible ver más allá de unos metros. Fue entonces cuando vio luces parpadeando en la distancia. Al acercarse, notó que eran otros autos, algunos destrozados y abandonados al borde del camino. En uno de ellos, una figura se movió. Era una mujer con el rostro pálido y ojos desorbitados. Golpeó la ventana del auto de Daniel, suplicándole que la dejara entrar, pero algo en su mirada no era humano. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad y su boca se movía demasiado rápido, como si hablara en un idioma prohibido. Daniel ignoró sus súplicas y aceleró. A través del espejo retrovisor, la vio desvanecerse, pero su risa, un sonido gélido y cortante, quedó flotando en el aire como un eco interminable. Mientras continuaba, se dio cuenta de que no estaba solo en la carretera. Otros corredores aparecieron, cada uno con autos que parecían sacados de diferentes épocas. Un Mustang de los años 60, un bólido futurista que parecía flotar sobre el asfalto, incluso un carruaje antiguo tirado por caballos esqueléticos. No competían entre ellos, todos corrían como si huyeran de algo. En un momento, Daniel emparejó su auto con un viejo modelo de carreras. El conductor, un anciano de rostro demacrado y ojos hundidos, gritó desesperado: «¡No puedes ganar! ¡Solo puedes sobrevivir!». Antes de que pudiera preguntar más, una criatura gigantesca surgió del cielo, con un rostro imposible de describir, lleno de ojos y bocas. El monstruo atrapó al auto del anciano en sus garras, llevándoselo a la oscuridad. Después de lo que parecieron días, Daniel vio algo diferente: una estación de servicio solitaria al borde del camino. Se detuvo, esperando encontrar ayuda,
pero lo que halló fue aún más perturbador. La gasolinera estaba tendida por un hombre con un uniforme limpio, pero sin rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa, como cera derretida. El hombre le llenó el tanque en silencio, pero cuando Daniel intentó pagar, le ofreció un consejo en lugar de aceptar el dinero. No tomes el desvío, la carretera te probará, pero no debes dejarla. Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció y la estación de servicio se desmoronó como si nunca hubiera existido. Poco después, la carretera se bifurcó. Un lado parecía seguir igual, pero el otro, el desvío, estaba envuelto en una luz rojiza, como sangre bajo un sol moribundo. Daniel recordó las palabras del hombre sin rostro, pero algo en esa luz lo atraía. El desvío parecía una tentación, un atajo hacia la salida. Contra su instinto, giró hacia él, y fue entonces cuando todo cambió. El paisaje se transformó en un caos de figuras retorcidas y colores imposibles. La carretera dejó de ser sólida, convirtiéndose en un río de sombras líquidas que intentaban tragarse su auto. Las voces en la radio se hicieron más fuertes, gritando su nombre, revelando secretos que jamás había contado a nadie. Finalmente, después de un tramo que pareció eterno, Daniel vio una línea de meta en la distancia. Pero al cruzarla, se dio cuenta de que estaba de regreso al inicio, frente al arco de piedra negra. La carretera infinita lo había devuelto a su punto de partida, pero algo había cambiado. Daniel salió del auto, y en lugar de su reflejo, el espejo retrovisor mostraba una figura oscura con su rostro. La carretera no lo había dejado ir, ahora era parte de ella. La carretera infinita no se encuentra, te encuentra a ti. Así que, la próxima vez que tomes el volante y sientas que algo te observa desde los espejos, recuerda, la velocidad tiene un precio y algunos caminos no tienen retorno. Mientras seguimos con las carreras de la semana, déjame contarte otra historia que me pareció un poco tétrica. La historia se titula El espectro del kilómetro 237. En los interminables tramos de carretera que cruzan el corazón de cualquier país, hay historias que solo los camioneros conocen. Cuentos que se murmuran entre el rugido de los motores y el crepitar del café en estaciones de servicio. Una de esas historias, y quizás la más perturbadora, es la del kilómetro 237. Nadie sabe con certeza en qué autopista está, pero todos coinciden en una cosa. Si ves algo a la orilla del camino en esa zona, no te detengas. Mario era un camionero experimentado, un hombre que había visto de todo durante sus décadas al volante. Esa noche, transportaba un cargamento de productos perecederos. Su ruta lo llevaba por una carretera poco transitada, serpenteando a través de montañas cubiertas de neblina. La noche estaba especialmente oscura y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Antes de salir, un colega le había advertido: si tienes que pasar por el kilómetro 237, asegúrate de mantener la mirada al frente. No importa lo que veas, no te detengas. Y si escuchas algo, acelera. Mario había reído. No era la primera vez que alguien le contaba una historia de fantasmas. Para él, las verdaderas amenazas eran los caminos en mal estado, y los ladrones, no los espectros. Pero conforme avanzaba en su trayecto, no podía quitarse de la cabeza esas palabras. A medida que la carretera se estrechaba y la niebla se volvía más densa, Mario sintió una inquietud que no podía explicar. Revisó el reloj, las 2:37 de la mañana. Sus ojos comenzaron a pesarle, pero sabía que detenerse no era una opción. Encendió la radio para mantenerse despierto, pero solo recibió estática. Entonces, lo vio. A la orilla del camino, una figura se recortaba contra la niebla. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo como un manto sobre su rostro. Mario desaceleró por instinto. No tenía sentido que alguien estuviera allí, en medio de la nada, y a esas horas. Cuando pasó junto a ella, giró ligeramente el volante para evitarla. En ese breve instante,
La mujer levantó la cabeza. Sus ojos no eran humanos, eran pozos oscuros, vacíos, que parecían absorber la luz de los faros. Mario sintió un escalofrío recorrer su columna y pisó el acelerador. Pero en su espejo retrovisor, la mujer seguía ahí, de pie, inmóvil. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más extraño sucediera. Mario escuchó un ruido detrás de él, como si algo golpeara la puerta trasera del camión. Primero fue un golpe, luego dos, y finalmente un estruendo constante, como si alguien estuviera tratando de entrar. Activó las luces de la caja desde su cabina, pero no vio nada inusual en las cámaras. Sin embargo, el ruido continuó. Se sintió atrapado entre detenerse para inspeccionar y seguir adelante. Optó por lo segundo, recordando las palabras de su colega. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Era un sollozo suave, casi infantil, pero provenía del asiento del copiloto. Mario giró la cabeza rápidamente, pero el asiento estaba vacío. El llanto cesó por un momento, solo para regresar con más fuerza, esta vez acompañado por un susurro. «Ayúdame, por favor, no me dejes aquí». Al amanecer, Mario llegó a una estación de servicio. Decidió detenerse para despejarse y revisar la caja del camión. Mientras llenaba el tanque, notó a un grupo de camioneros conversando. Se acercó para compartir su experiencia, esperando que alguien pudiera explicarle lo que había ocurrido. Uno de los hombres, un veterano de rostro curtido y ojos cansados, suspiró profundamente antes de hablar. «Lo que viste no es raro por aquí. Hace años, una familia sufrió un accidente terrible en el kilómetro 237. Su auto volcó y nadie los encontró hasta días después. La madre murió intentando buscar ayuda y sus hijos quedaron atrapados en el auto. Desde entonces, hay reportes de fantasmas en esa zona». Otro camionero intervino. «Se dice que si te detienes, la mujer te seguirá. No puede descansar hasta que alguien la lleve a casa, pero si lo haces, nunca volverás a salir del kilómetro 237. Mario sintió un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en los ojos de la mujer y el llanto en su cabina. Esa misma noche, Mario decidió tomar una ruta diferente para evitar el kilómetro 237. Sin embargo, al llegar a un desvío, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El camino parecía repetir el mismo tramo una y otra vez. Los mismos árboles, la misma curva, incluso el mismo letrero desgastado que indicaba el kilómetro 237. Era como si la carretera lo estuviera forzando a regresar. La radio volvió a emitir estática, y esta vez, una voz grave surgió entre los crujidos. «No puedes huir, ella te ha elegido». Mario sintió el sudor frío en su frente. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, y la temperatura descendió drásticamente. Las ventanas comenzaron a empañarse, y en medio de la condensación apareció una palabra escrita desde dentro. «Ayuda». Sin otra opción, Mario decidió detenerse. Apagó el motor y tomó una linterna antes de salir. La carretera estaba completamente silenciosa, excepto por el murmullo distante de algo que no podía identificar. Al revisar la parte trasera del camión, encontró las puertas abiertas de par en par, aunque no había señales de que alguien hubiera manipulado el candado. Dentro, todo parecía normal, hasta que notó una figura al fondo. La mujer estaba allí, con su vestido blanco manchado de barro y sangre. Esta vez, sus ojos vacíos estaban llenos de una tristeza profunda. Levantó una mano, señalándolo, y sus labios formaron palabras que Mario no podía oír, pero que entendió claramente. «Llévame a casa». De repente, una ráfaga de viento cerró las puertas del camión, dejándolo a oscuras. Mario sintió que algo lo empujaba hacia adelante, hacia el lugar donde estaba la mujer. Cerró los ojos, rezando como nunca antes, hasta que todo quedó en silencio. Cuando Mario despertó, estaba al borde de la carretera, con el camión estacionado perfectamente a un lado. Miró el reloj. Habían pasado 3 horas desde que se detuvo, pero no recordaba nada.
Al regresar a la cabina, encontró una foto vieja en el asiento del copiloto. Mostraba a una mujer sonriente con 2 niños pequeños. En el reverso había una dirección escrita a mano. Aunque no quería, Mario sintió que debía seguir las instrucciones. Llegó a un pequeño cementerio olvidado, donde encontró una tumba marcada con el nombre de la mujer y sus hijos. Allí dejó la foto, junto con una oración silenciosa. Desde entonces, Mario nunca volvió a ver al espectro del kilómetro 237, pero su experiencia quedó grabada en su memoria. Ahora, cada vez que escucha a alguien mencionar esa carretera, se limita a advertir: no te detengas, y si la ves, simplemente sigue adelante. La carretera es un lugar de tránsito, pero a veces, algunos espíritus se quedan atrapados, esperando que alguien los ayude a encontrar el camino a casa. Si alguna vez sientes una presencia en el camino, recuerda que no siempre estás solo al volante. Hay rutas que se cuentan entre los veteranos como pruebas de valentía, carreteras envueltas en misterios y advertencias. La salida 33 es una de ellas, pero su mención rara vez va más allá de un susurro temeroso. Según la leyenda, esa salida no aparece en los mapas ni en los sistemas de navegación. Cada 7 años, bajo circunstancias desconocidas, surge en un tramo olvidado de una autopista remota. Los rumores aseguran que si tomas esa salida, nunca regresarás. Algunos hablan de un lugar oscuro, un mundo paralelo donde el tiempo y la lógica dejan de existir. Otros dicen que es una prueba divina, diseñada para enfrentarte a tus peores pesadillas. Lo único seguro es que nadie ha regresado para contar la experiencia. Eduardo, un camionero que había pasado décadas recorriendo las carreteras, escuchó la historia por primera vez en una parada de descanso. Era una noche de lluvia torrencial y los camioneros compartían relatos alrededor de un café humeante. Cuando alguien mencionó la salida 33, el ambiente se volvió sombrío. Un hombre mayor, con cicatrices en el rostro y una voz rasposa, le advirtió: esa salida no es para los vivos. Si la ves, sigue adelante, sin importar lo cansado que estés o lo curiosa que te parezca. Eduardo, escéptico y acostumbrado a los cuentos exagerados, lo tomó como un mito más para entretener a los novatos. Pero aquella advertencia resonaría en su mente mucho después de esa noche. 7 años después, Eduardo se encontraba en una ruta nocturna, transportando maquinaria pesada. La carretera estaba desierta, y las únicas luces eran las de su camión. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana cuando notó algo extraño. Un cartel apareció a la distancia, iluminado por los faros. Salida 33 próxima a 1 kilómetro. Eduardo frunció el ceño. Había recorrido esa autopista docenas de veces y jamás había visto esa señal. Pensó que tal vez estaba equivocado o que era un desvío temporal por reparaciones. Sin embargo, cuando la salida apareció, su curiosidad lo venció. El letrero parecía nuevo, pero algo en él era perturbador. Las letras parecían cambiar ligeramente, como si estuvieran vivas. A pesar de una extraña sensación en el pecho, Eduardo giró el volante hacia la salida 33. Al tomar la salida, algo cambió inmediatamente. El aire se volvió denso y la temperatura dentro de la cabina descendió bruscamente. Eduardo encendió la calefacción, pero no tuvo efecto. Miró por el retrovisor. La carretera principal había desaparecido. Ahora avanzaba por un camino estrecho, envuelto en una neblina que parecía sólida, como si pudiera tocarla. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante. La radio comenzó a emitir estática, intercalada con susurros que no lograba entender. Eduardo intentó girar el camión, pero la carretera era demasiado angosta. Aceleró, esperando encontrar un lugar donde pudiera dar la vuelta, pero el camino seguía y seguía, sin señales de cambio. Después de lo que parecieron horas, Eduardo notó que los árboles al borde de la carretera tenían algo extraño.
Sus ramas se extendían hacia el asfalto como si quisieran atraparlo, y sus formas parecían caras humanas congeladas en gritos de agonía. El sudor corría por su frente, pero el frío dentro de la cabina seguía intensificándose. Fue entonces cuando algo cruzó frente a él, una sombra, rápida y silenciosa, que desapareció en la niebla. Eduardo frenó de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Escuchó pasos en la grava, como si algo caminara lentamente hacia el camión. Giró la cabeza hacia la ventana y vio una figura humanoide, alta y delgada, con ojos que brillaban en un rojo intenso. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo pisó el acelerador y continuó por el camino, pero la figura comenzó a seguirlo. No corría, simplemente caminaba, pero cada vez que miraba por el retrovisor, estaba más cerca. Finalmente, Eduardo llegó a lo que parecía ser un pequeño pueblo. Las casas eran viejas y deterioradas, con puertas que se balanceaban lentamente como si estuvieran invitándolo a entrar. Las luces de las farolas parpadeaban, y no había señales de vida. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a ver siluetas humanas a los lados de la carretera. Eran figuras inmóviles, cubiertas por un velo de sombras, pero sus ojos brillaban como los de la criatura que lo había seguido. Intentó ignorarlas, pero entonces una voz sonó dentro de la cabina, clara y fría. «Has entrado. Ahora enfrenta lo que has traído contigo». De repente, la carretera se transformó. Ya no era un camino, sino un laberinto sin fin de imágenes y sonidos. Eduardo vio escenas de su pasado, errores que había cometido, personas que había herido, momentos que había intentado olvidar. En un instante, estaba en la habitación de hospital donde su madre había fallecido, observando cómo le susurraba palabras de arrepentimiento que nunca llegó a escuchar. Luego, se encontraba en un accidente que casi le costó la vida, reviviendo el pánico y la culpa de haber sobrevivido mientras otros no lo hicieron. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, las imágenes se volvían más vívidas. Su cuerpo temblaba y la desesperación lo invadía. Intentó gritar, pero su voz no salía. Finalmente, el camino lo llevó a un puente. Al cruzarlo, el camión se detuvo sin razón aparente. Las luces se apagaron y Eduardo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Una voz resonó desde las sombras, profunda y ensordecedora. «Bienvenido al lugar donde las almas son juzgadas. Cada 7 años, alguien como tú nos visita, trayendo sus pecados y temores. Ahora, paga el precio». De entre la oscuridad emergió una figura colosal, envuelta en una capa negra que parecía absorber toda la luz. En su mano llevaba una balanza, donde colocó algo invisible. «Tu carga es pesada, mortal. Aquí enfrentarás lo que nunca tuviste el valor de confrontar». Eduardo intentó correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó en un vacío interminable, rodeado de gritos y risas macabras. Cuando despertó, estaba nuevamente en la carretera, pero no era la misma. Las sombras lo rodeaban, susurrando su nombre, recordándole cada error, cada decisión que lo había llevado allí. Su camión estaba destrozado, pero seguía conduciendo, como si fuera parte de un ciclo infinito. Cada vez que pensaba que había encontrado una salida, volvía al mismo punto de partida. La salida 33. Eduardo nunca volvió al mundo real. La carretera lo había atrapado, llevándolo a una dimensión donde el tiempo no existía, y sus peores pesadillas cobraban vida una y otra vez. 7 años después, un joven conductor vio el letrero de la salida 33 por primera vez, y así, la maldición continuó, esperando al siguiente desafortunado que cruzara su camino. En las sombras de las carreteras olvidadas, siempre hay algo más, y si alguna vez ves un letrero que no debería estar ahí, recuerda, la curiosidad puede ser el camino más corto hacia la perdición. El joven conductor, que ignoraba la leyenda, pensó que era solo otro desvío sin importancia. La noche era oscura,
y la carretera desierta se extendía ante él como un túnel interminable de sombras. De alguna manera, la salida 33 lo llamaba, como si tuviera una fuerza invisible que atraía su voluntad. Al principio, pensó en seguir adelante, ignorarla, pero algo en su interior le decía que debía tomarla. De repente, sus ruedas giraron hacia esa salida, deslizándose sobre el asfalto mojado, como si el camino lo hubiera elegido a él, y no al revés. La niebla lo rodeó al instante, una niebla espesa y fría que parecía comerse la luz de los faros. La visión de su entorno se volvió borrosa y distorsionada. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando bajo el agua, y la radio comenzó a emitir extraños crujidos, seguidos de voces inaudibles. Pero él no se detuvo. La carretera estaba vacía, el camino parecía largo, pero ¿quién podría resistir la tentación de explorar lo desconocido? A medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Cada giro del volante lo llevaba más lejos de la realidad, y la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin comenzó a apoderarse de él. Los árboles a ambos lados de la carretera ya no parecían tan inofensivos. Las ramas se alzaban como manos esqueléticas, ansiosas por atraparlo, como si estuvieran vivas, intentando tocar el vehículo, rozando los cristales con dedos invisibles. Sintió una presión en el pecho, una opresión creciente, como si algo estuviera vigilándolo desde la oscuridad. El joven conductor, en su desesperación por encontrar alguna señal de vida, aceleró, esperando que en algún momento la niebla se despejara y la salida desapareciera, como una pesadilla al amanecer. Pero no sucedió. La carretera se tornó más extraña. Ahora, en lugar de árboles, el paisaje estaba lleno de enormes figuras borrosas que se alzaban a lo lejos, sombras gigantes que parecían observarlo, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. La radio de repente comenzó a emitir una melodía macabra, como un canto sombrío que resonaba en su mente, retumbando en sus oídos, implacable. La voz distorsionada que habló, a través de ella dijo solo una palabra: «Vas a ser uno de nosotros». Aterrorizado, el conductor giró el volante con desesperación, pero el paisaje a su alrededor no cambiaba. Cada vuelta que tomaba lo regresaba a la misma carretera desolada. La salida 33 lo había atrapado, y con ello, también su alma. En la misma noche, cuando la carretera se desvaneció ante sus ojos, cuando las sombras se apoderaron de su mente, el joven comprendió lo que había sucedido. La salida 33 no era solo una calle en un mapa, no era solo un desvío físico, era un umbral, un paso entre dos mundos, y los que caían en su trampa no eran nunca los mismos después de cruzarlo. Se convertían en parte del lugar, atrapados en una dimensión retorcida, donde sus peores miedos se materializaban y sus recuerdos eran distorsionados, una pesadilla interminable que se repetía una y otra vez. Así, el joven conductor desapareció, y con él, su historia se unió a las de tantos otros que, a lo largo de los siglos, cayeron en la trampa de la salida 33. La carretera continuó su curso, esperando el siguiente viajero incauto que pensara que tenía el control, que creía que podría escapar. La salida 33 siempre espera, y aquellos que la toman, nunca regresan. Y si algún día conduces por una carretera olvidada, si alguna vez ves una señal extraña en medio de la noche, pregúntate, ¿qué está detrás de esa salida? Si la curiosidad te impulsa a seguir, recuerda las advertencias, porque al final, como siempre ha sucedido, la salida 33 se convertirá en el fin de tu viaje y el comienzo de una eternidad perdida. Espero que estas historias te hayan parecido tenebrosas como a mí. Sin más, aquí me despido. Muchas gracias por haber visto este video.